38.000 nuevos beneficiarios para este año, y sobre esa proyección se está trabajando. ¿Por qué solo esa proyección? ¿No tiene más capacidad el ministerio o es que no tiene recursos? No, el asunto radica, señor diputado, en que para hacer efectiva la ejecución presupuestaria, digamos, incrementar la ejecución presupuestaria, el mayor número de beneficiarios debería de empezar a recibir el beneficio en el mes de enero, para que justamente impacten esos 6.000 quetzales que usted mencionó al inicio. Y por eso hacíamos esta proyección del presupuesto que se piensa ejecutar para este año, porque realmente no creemos nosotros que todos los nuevos beneficiarios puedan ingresar en enero o febrero. Algunos estarán ingresando en el segundo. ¿Qué cantidad de adultos mayores tiene empresa, viceministra? Que usted diga, mire, esta es la cantidad total de expedientes que yo tengo en solicitud desde hace 15 años con Modo, y que algunos ratones se comieron parte de los expedientes incluso, y algunos adultos mayores ya fallecieron. ¿Qué cantidad hay en total de solicitudes, señora viceministra? Con gusto, señor diputado. Ahorita le proporciono el dato. De igual manera que se informó en el 2024. Nosotros, diputados, miren, yo creo que es importante establecer que el ministerio redujo el número de beneficiarios el año pasado. En el 2023, según la información que nosotros tenemos, hubieron 223.539 beneficiarios. Eso bajó a 215.972 en el 2024. O sea, el primer año de Arévalo baja en 8.000 beneficiarios el programa. Dejan de ejecutar, o ceden 180 millones y dejan de ejecutar 38 millones. Ese es el 2024. Ahora les quitan 500 millones. Pero la pregunta, diputados, es: ¿quién es este adulto mayor? ¿Quiénes son? Son abuelitos pobres que no tienen derecho a jubilación, la mayoría del área rural. Este es uno de los indicadores de injusticia social más grandes. Y ministra, usted estuvo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Usted sabe que incluso aquí se está violando el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales, donde el Estado no puede reducir una política social ni los beneficios a la población. ¿Por qué habría una regresión? Porque el Estado, donde está al frente el presidente Arévalo, miren, el presidente Arévalo, su papá fue el creador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Código de Trabajo, de las reformas sociales más importantes que hasta el día de hoy se recuerdan. Imagínese usted que en el primer año su resultado sea haber disminuido el programa del adulto mayor. Usted le informó al presidente que disminuyó el programa del adulto mayor en su primer año, que le está quitando ahora 500 millones, que pone en riesgo este apoyo a los adultos mayores pobres del área rural, en su mayoría, porque hay un estudio socioeconómico de por medio para dar esta ayuda de 500 quetzales, y que va a reducir más, porque son 500 millones menos, 83.000 adultos mayores menos. O sea, es decir, que no va a subir. Ni siquiera lograron sostener lo que el corrupto de Yamatei logró en el 2023 con fines electorales, porque lo hizo con fines electorales, pero duplicó el programa. Lo llevó a 223.000. Sí, ¿me permite, diputado? Entonces, que nos expliquen qué están haciendo, porque esos son los datos que tenemos. Son datos del Ministerio de Trabajo: 70.000 expedientes pendientes de evaluar. 70.000 expedientes pendientes de evaluar. Esos son los datos. Y aquí le puedo enseñar la gráfica, ministra. Aquí está la gráfica. Esta es una investigación de un medio, el periódico, que salió la semana pasada con información del Ministerio de Trabajo. Aquí está la gráfica
de disminución del 2023 al 2024, de 223.539 a 215.972. Y con lo que están haciendo hoy, va a bajar más. Son 83.000 menos, 500 millones menos, violando el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales. Aquí puede haber una demanda en contra del Estado de Guatemala por estar violando los derechos humanos de los abuelitos, de los adultos mayores. Diputado, si me permite responderle, en efecto, como ustedes muy bien lo han indicado, en el 2023, que es época de campaña, se aumentó, no tengo el dato, cuántos ingresaron en el 2023 de beneficiarios. ¿Ingeniero Pérez? ¿Cuál es el total? En el año 2023, época de campaña, época de elecciones, ingresaron 80.962, de acuerdo a una auditoría que se realizó. Todos los municipios, como lo explicaba el diputado, ganó el partido Vamos. O sea, eso no es secreto a voces. Es decir, que en efecto la cantidad ingresada en el año 2023 de 80.964 fue de carácter político. En la nómina del año del 2023 cerró con 212.102 beneficiarios, atendiendo al sistema SIEM que nosotros manejamos. En el 2024 cerró con 215.972. Mensualmente fallecen como 1.200 adultos mayores, que eso disminuye definitivamente la cantidad de nuevos beneficiarios. Al cierre del 2023, en la gestión que se tuvo el presupuesto en septiembre y tuvimos la disponibilidad en octubre, fueron de 18.200 nuevos beneficiarios. O sea, es la variación que pudo haber existido. En efecto, los derechos humanos deben ser progresivos, con eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Señora viceministra, ¿cuántos adultos mayores tiene usted ahorita en cola para poder ser beneficiados? Señor diputado, si me permite, quisiera que el jefe del programa que está acompañando esta situación pudiera dar el dato. Que se los pase porque no estaba juramento, entonces, perfecto. por tema de legalidad, no, señora viceministra. Muy bien. Son pendientes de visitas 57.142, que son los que están pendientes de visita. Esa empresa viene con expedientes desde casi el inicio del programa. Y se ha hecho un esfuerzo para atender incluso a adultos mayores que por muchos años estaban esperando este apoyo. El año pasado, en los casos que ingresamos, encontramos adultos mayores incluso inscritos desde el 2007. Entonces sí se ha hecho un trabajo con el equipo del programa para ir depurando esta nómina. Y empezamos con una presa de más de 130.000 expedientes. Por supuesto que cuando se empezó la depuración de expedientes encontramos casos que ya estaban atendidos, pero que los expedientes habían quedado en físico y se tuvo que depurar. Encontramos también casos de personas ya fallecidas, personas que no ubicamos porque habían cambiado de residencia, y entre las visitas domiciliares de campo también se identificaron casos no positivos, y por supuesto los casos positivos fueron ingresados al programa, y esa es la presa que tenemos actualmente. ¿Cuál es la presa entonces en total, viceministra? Me dio de visita 57.142. Esa sería la presa que tienen hasta el día de hoy. Esa es la presa hasta el día de hoy. Eso es lo que a mí me reporta el programa hasta el día de hoy. Si hubiera un dato... O sea que con los 500 millones bien pudieron haber atendido a todos estos que estaban pendientes y que tienen, y mucho más, digamos, al final del día, las solicitudes todos los días llegan, pero como el Ministerio de Trabajo está tan desarticulado que incluso pareciera ser que es más fácil que atiendan los listados de un alcalde que atiendan los listados de la gente que llega a las sedes departamentales cuando encuentran el encargado de esa sede municipal o departamental. Señor viceministro, ¿usted iba a decir algo antes de...? Sí, solamente
Solamente para aclarar lo concerniente a la sesión a las dos sesiones presupuestarias y separar ambas. Por un lado estamos hablando de los 180 millones del 2024 y por otro lado estamos hablando de los 500 millones del 2025. Parte del proceso que yo describo de cómo es que se realiza es lo que correspondiente a un procedimiento dentro de la sesión presupuestaria hacia finales de año, que consta en verificar cuáles son los recursos financieros que ya no van a poder ser ejecutados. Pero contrario a eso, solo para aclarar esto bien, lo correspondiente a la cesión de los 500 millones del presente año, esto es algo en lo cual está en ley, es parte de la ley de presupuesto aprobada por el Congreso, por lo tanto, digamos, dentro del marco legal, nosotros estamos obligados por la ley, en este caso, que este artículo de la cesión de los 500 millones forma parte de la ley anual del presupuesto, estamos obligados a ceder ese presupuesto y por supuesto todos esos trámites de la cesión del espacio presupuestario de los 500 millones se hace siguiendo la ley correspondiente y todos los trámites de naturaleza técnica pues se hacen por vía de presupuesto. Aquí, para aclarar varias cosas, quienes hicieron ese presupuesto fue su gobierno, fue su ministro de Finanzas, fue en contubernio con el presidente de la Comisión de Finanzas, que se la dieron a Cabal y se la van a volver a regalar ahora a Cabal, ¿verdad? Y ese dinero básicamente es para fondear los corruptos consejos de desarrollo departamental. En el artículo 129 hay créditos y hay débitos. Los créditos son para los corruptos consejos de desarrollo departamental y los débitos son para diferentes unidades ejecutoras, entre ellas el Ministerio de Trabajo con 500 millones de quetzales menos. Pero es la unidad ejecutora la que pone o no a disponibilidad ese techo presupuestario. ¿Quién de ustedes decidió poner a disponibilidad ese techo presupuestario? Es lo que yo quiero saber. Concretamente esto se tramita desde el Vicedespacho Administrativo Financiero, como reitero, a raíz de la legalidad de y que está en la ley. Ya su viceministra nos dijo que ella no está enterada del débito al programa, ¿verdad? En el procedimiento. Entonces, ¿quién fue? Concretamente, desde el Vicedespacho Administrativo Financiero es que se tramita eso a raíz de lo indicado en la ley. ¿Quién firmó? ¿Quién puso a disposición? Porque para eso necesitan las firmas y ponérselo a disposición a finanzas. Ese es un trámite interinstitucional. Señora viceministra Peneleo, ¿quién tuvo que ver con esto hablemos de lo del año anterior, porque eso al final también repercute en el tema de este año y que quizás por eso también les quitaron los recursos? ¿Quién fue el responsable directo? Entiendo que ya el viceministro en una locución anterior decía que él había solicitado a las diferentes unidades el tema de la proyección de lo que iban a poder ejecutar y de lo que no se iba lo que se iba a dejar de ejecutar, y con eso finalmente poder revisar a dónde si podíamos transferir recursos, por lo menos ceder fuente presupuestaria. Señora viceministra, ¿fue decisión suya o fue directriz de la señora ministra? Primero los 180 y luego los 200. Muy bien. Sí, en relación al presupuesto del año pasado, también se hizo una consulta al programa del adulto mayor para saber si se podía ejecutar en el tiempo que nos estaban dando, que eran los últimos 3 meses del año, para esa cantidad de asignación presupuestaria, y la respuesta fue que no podíamos comprometernos por los tiempos tan cortos que teníamos. Entonces yo firmé esa puesta a disposición, ¿verdad?, de esos recursos. De eso sí estoy consciente, señor diputado. Pero entonces, señora viceministra, ¿por qué vinieron entonces a la Comisión de Finanzas a defender la ampliación presupuestaria y a indicar que era necesario para el tema de la ejecución? Termine, porque al final usted es la que da parte de esta base. Totalmente, señor diputado, tiene usted razón. Yo estoy encargada del programa. Y si en algún momento solicitamos nosotros la ampliación presupuestaria fue porque, como usted bien acaba de decir, tenemos que traer algunos datos del 2024. Nosotros hicimos ver que habíamos
recibido el programa el adulto mayor a principios del 2024 con un déficit de 144 millones de quetzales. En el mes de febrero-marzo, habría que revisar solo ese dato, si específicamente fue febrero y marzo, pero fue en los primeros 3 meses del año nosotros solicitamos a finanzas que se nos pudiera apoyar para cubrir ese déficit. Con eso resolvíamos el pago de 2 meses efectivos de la nómina actual en ese momento del adulto mayor. Entonces nosotros esa solicitud la hicimos a principio de año. Lamentablemente la realidad fue otra y la asignación, la ampliación presupuestaria se recibió a finales de septiembre. Principios de octubre se pone a disposición del ministerio y eso fue lo que nos complicó a nosotros el tema de la ejecución. Efectivamente necesitábamos el presupuesto, pero de haberlo tenido en los primeros meses del año, pues hubiéramos tenido otro escenario en el tema de resultados. Pero mire, viceministra, hoy tiene a principios de año 500 millones y de todos modos se están renunciando a ellos. O sea, al final es una falacia lo que está planteando. O sea, encontró la excusa perfecta, ya no me dio tiempo de ejecutar, entonces mejor los pongo a disposición. Y hoy que tiene todo el año para ejecutar, ¿por qué los pone a disposición? Señora viceministra, ¿cuántas reuniones tuvo usted con la bancada oficial para verificar el tema de los tiempos en que le iban a dar este tema de la ampliación presupuestaria y cómo se iba a perfilar? Pues al final fue la bancada oficial la que estuvo encabezando estos procesos y que no se entiende entonces cuál era la urgencia y la necesidad si iban a dejar de ejecutar los recursos. ¿Cuántas reuniones tuvo usted con la bancada oficial o con diputados de esa bancada para definir estos montos que iban a ir dentro de la propuesta de la ampliación presupuestaria del 2024 y dentro del presupuesto 2025? Sí, en ese sentido, señor diputado, no puedo darle un número exacto de reuniones, pero sí tuvimos algunas reuniones para abordar este tema y otros más que el ministerio necesita para fortalecer las capacidades presupuestarias y poder llevar una calidad de servicio a la población. Entonces no podría decirles cuántas reuniones, pero sí se abordaron estos temas y también... ¿Y cuáles fueron las conclusiones de esas reuniones que tuvieron con la bancada para determinar las necesidades que iban a ir en la ampliación presupuestaria y en el presupuesto 2025? Las conclusiones, si me las puede dar. Sí, vea, nosotros tratamos los temas y hicimos referencia a las necesidades que teníamos. Ya las conclusiones y decisiones finales, pues esas las conoce el despacho superior y ya no estuvo de parte nuestra como definir los puntos que iban a ponerse, digamos, sobre la mesa ya en temas de los últimos acuerdos, ¿verdad? Pero, señor diputado, si me permite, quisiera solo aclarar un dato. Yo le mencioné 57.142 de la presa. Esos son los que hemos depurado hasta el momento, 57.000. Por eso lo corrijo y me disculpo por eso. Son 117.000 los que tenemos, hasta, incluyendo las nuevas solicitudes 2025 pendientes de eso. Sé que son 117.000. 67. El dato las global, solicitudes que están ahorita pendientes de poder ser atendidas. Así es, y 57.142, que fue el dato que le di anteriormente, son los ya depurados. Señora ministra, ahí su viceministra dice que usted es la que tiene las conclusiones de estos temas finalmente de diálogos con la bancada oficial. ¿Cuáles son las conclusiones, ministra? Señor diputado, en primer lugar, una ampliación presupuestaria debe necesariamente pasar en manos de todos los congresistas. Es decir, para ser aprobado tiene que pasar. Obviamente hay diputados que tienen mucho compromiso. Solo le recuerdo, señora ministra, para que tenga el dato. La propuesta de iniciativa de ley de la ampliación presupuestaria, las firmas que vienen son del diputado Román Castellanos y de la diputada Andrea Villagrán. Por eso le pregunto en el tema de lo que venía ahí. No le estoy preguntando el tema post-aprobación, le estoy preguntando de los montos que venían incluidos en la ampliación presupuestaria en el presupuesto 2025. Ya en la propuesta. Estamos hablando del presupuesto 2025. Y de la ampliación también. La ampliación. De las dos cosas le estoy preguntando. Muy bien. En primer lugar, cuando
referendando lo que dice la viceministra, encontramos desfinanciar el programa del adulto mayor. Desde febrero cruzamos carta, pedimos, solicitamos ampliaciones presupuestarias porque nuestro presupuesto llegaba hasta el mes de octubre, si mal no recuerdo, en noviembre, perdón, ante esas incidencias que solicitamos y cuántos nuevos beneficiarios podían existir. Esa fue la razón que nosotros empezamos a buscar con la bancada para que pudieran ellos también determinar cuánta ampliación podía, y obviamente ya lo pasa en negociaciones de parte de la bancada, pero la verdad nosotros hicimos las incidencias desde inicios del mes de febrero del año pasado. Cuando habla de negociaciones con las demás bancadas, ¿a qué se refiere, señora ministra? Me refiero, es decir, porque es la segunda funcionaria ya públicamente que habla de negociaciones ahí entre la bancada oficial y otros. no estoy hablando de la bancada, dije diputados, estoy hablando de bancadas, no estoy hablando específicamente de la bancada. Quiero aclarar eso, diputado. Muy bien. No la van a regañar, ministro. Mire, bueno, al final ya la nombraron, pues que ya está ya el ministra. Al final el tema es de que es la población guatemalteca la que termina sufriendo las consecuencias de esta parte de malos planteamientos en el tema de la presión presupuestaria, pero sobre todo, señora ministra, de la parte de incapacidad que existe todavía de los equipos en el Ministerio de Trabajo. Yo sí lo quiero decir así porque al final es la gente. Y ahí, señora viceministra Penele, voy a darle la palabra al diputado Barrera. Del equipo que estaba atendiendo el programa del adulto mayor durante el 2024, deme el porcentaje de qué cantidad de personal se quedó de la administración anterior. Búsquelo ahí en lo que Diputado, yo creo que aquí hay que transparentar bien qué está pasando en el programa del adulto mayor. Al año 2023, señores diputados, señora ministra, el gobierno de Yamatei le pagó a 223.539 beneficiarios. Y bajo ese supuesto es que el gobierno señala que está desfinanciado el programa y que necesita una ampliación, ¿verdad? Sí. Luego dice, según entendí aquí, que se hizo una auditoría o se hizo una depuración y resultaron 212,000. Es lo que le entendimos. Y cierran el año 2024 con 215,000, menos de lo que cerró el gobierno Yamatei. Entonces aquí, o se murieron 10,000, o desaparecieron, o habían adultos mayores fantasmas. Entonces van a presentar las denuncias. ¿O qué pasó ahí? Porque a mí no me cuadra que se mueran 10,000 gentes de un año para otro. No creo que el número, sino denle el número de fallecidos por año, cuál es aproximadamente. Pero lo cierto es que de 223,000 que pagaron en el 2023, terminaron pagando en el 2024 215,000. Si son muertos, quiere decir que no hubo ni un solo adulto mayor nuevo, ni uno solo, si todos fueran muertos. Pero este es un fracaso, pues, porque quiere decir que ni siquiera se logró cubrir el número de fallecidos y restituirlos al programa. Ese es un fracaso de ineficiencia, porque teniendo el dinero, teniendo los recursos, ni siquiera lograron cubrir el número de fallecidos que hay por año. Y es un fracaso del gobierno, pero es un fracaso muy significativo. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza por la historia, porque es el hijo de Juan José Arevalo. No puede fracasar en que se le caiga el programa del adulto mayor, un programa de ayuda a los abuelos pobres. Es la gente pobre, es la gente que no tuvo jubilación. La mayoría, estoy seguro que fueron agricultores o constructores o albañiles, gente que trabajó, que se fajó el lomo, pero que no tuvo una jubilación, pero que trabajó la tierra, trabajó en la construcción o trabajó por su cuenta, que aportó y que por eso se da una ayuda, porque su familia no lo puede sostener, no lo puede atender
y aunque sea se le dan 500 quetzales para que sobreviva, porque con 500 quetzales no voy a vivir. Y que no hayamos nosotros ni siquiera sido capaces de sostener el programa y de cubrir a los fallecidos, eso llora sangre. Llora sangre. Ese es un fracaso. Y que ahora sean 500 millones. Yo no sé si usted agarró el teléfono, ministro, y le dijo al presidente: mira, presidente, dar estos 500 millones pone en riesgo el programa. Mira, salimos mal el primer año, con estos 500 menos vamos a salir peor. Porque peor. Y lo que da más coraje es que el otro delincuente haya beneficiado a más gente, muchachos. Que eso llora sangre, pues, que el otro delincuente con fines electorales y todo lo que hizo, pero le pagó más. Y que el gobierno progresista, democrático, que combate la corrupción, que supuestamente tiene una visión social, fracase, porque eso es un fracaso, el haber disminuido el número de beneficiarios, porque quiere decir que no cubrimos ni siquiera a los muertos. Sí, un poco con la media que daba el diputado Barreda, señora viceministra, la ministra indicaba que eran un promedio de 1.200 mensuales los adultos mayores que fallecen. Si esa fuera la media, estamos hablando de 14.400 adultos mayores que fueron a haber fallecido durante el 2024. Porque yo estoy tomando lo de enero a diciembre, porque al final de cuentas son 12, pero el punto no es ese, digamos, de discutir cuántos muertos hubieron o no. El punto es realmente entrar a cuestionar por qué el programa del adulto mayor no tuvo éxito el año anterior, a pesar de que tenían asesores estrellas como Neftalí Hernández, que hubieran pedido la receta antes de despedirlo o de sacarlo, porque él estuvo todo el 2024 ahí en el ministerio y fue uno de los artífices de eso que usted decía, señora ministra, de la politización del programa del adulto mayor durante el 2023. O sea, usted señala el tema de la politización, qué bueno, pero ustedes se quedaron ahí como con esos asesores en el vicedespacho de la viceministra Peneleo, con ese tipo de gente se quedaron ahí, incluso los pusieron como asesores para que entraran a ver este tipo de situaciones. Entonces, ¿dónde queda la práctica, señora ministra? Ese es el problema realmente, y eso es a lo que queremos centrarle. Señora viceministra Peneleo. Yo solo quería agregar, señor diputado, y en relación a la nómina con la que inició el 2024, que era de aproximadamente 212.000. Yo ahorita estoy consiguiendo el dato exacto para dárselo. Pero si no lo tienen, imagínense. 212.000 nuevos beneficiarios. Fue con lo que iniciamos en el 2024. Cerramos el año con 215.000 nuevos beneficiarios. Y efectivamente, como ha mencionado el señor diputado Barreda, nosotros sí reportamos mensualmente más de 1.000 adultos mayores fallecidos. ¿Cuánto? Más de 1.000. Varía, ¿verdad? O sea, no es exactamente 1.000, puede ser 1.000, 1.200, hasta 1.500 fallecidos. Si hablamos de una media, de 1.000 adultos mayores que fallecen, estamos hablando de entre 10.000, 12.000 adultos mayores que fallecen, digamos, en este sentido. Exactamente, entonces a eso se debió también la disminución, porque fueron falleciendo adultos mayores que nosotros no podíamos ir cubriendo en tanto no se resolviera el tema de la asignación presupuestaria, porque no podíamos adquirir responsabilidades sin tener el presupuesto a disposición. Y empezamos enero 2024 con 212.102 beneficiarios del programa y cerramos diciembre 2024 con 215.972 nuevos beneficiarios y nuevos ingresos efectivos fueron 18.000. Esas personas fueron los nuevos beneficiarios por los que se cubrió toda esa todo ese espacio que había quedado. Pero vea, viceministra, Sigue sin cuadrar. Sí, No cuadran. si partimos, incluso si reconocemos como válidos los números que usted da, de verdad son números que dan pena.
Al final, el crecimiento real sería de 3.900 nuevos beneficiarios, si partimos de esos números que usted da. Si dividimos esos 3.900 beneficiarios por los 340 municipios de la República, nos van a dar 11 beneficiarios por municipio. O sea, ese dato de verdad da pena, habiendo tanta necesidad. Nosotros conocemos de su trayectoria y pensábamos que ustedes iban a tener la sensibilidad para trabajar con los adultos mayores. Y sobre todo porque además es un programa que puede tener una pertinencia cultural enorme. Y ustedes saben lo que representan los ancianos y las ancianas para la cultura maya. Que ustedes, teniendo el recurso, primero no hayan sido capaces de ejecutar el año pasado. Y que ahora ustedes de entradita estén poniendo en disponibilidad 500 millones de quetzales para un programa corrupto. Y que esos 500 millones de quetzales van a dejar de beneficiar a 83.000 ancianos y ancianas. Esa es responsabilidad de ustedes. Ustedes son los quienes deciden en esa unidad ejecutora. Y yo lo que necesito, señor Carlos Batres, que me dé la documentación que ustedes enviaron al Ministerio de Finanzas, y porque yo quiero identificar quiénes fueron los pícaros o las pícaras que pusieron a disposición ese recurso. Porque de verdad uno no puede imaginarse la necesidad que tiene tanta gente. Ustedes nos dicen, entraron con 112.000, 115.000 expedientes de gente que ha pasado años esperando que el Estado los voltee a ver, y ustedes, teniendo el recurso, ustedes lo ponen a disposición de un programa corrupto como es el Consejo de Desarrollo para satisfacer intereses de algunos diputados. Y miren, nosotros lo decimos así porque parte de los ataques a la bancada Voz es producto de esto, de esta fiscalización que les incomoda, que nos opusimos al incremento al salario de los diputados, que nos opusimos al tema de un presupuesto ampliado, desbordado, con bolsones de corrupción, y que ustedes estén cediendo 500 millones, que es el 25% del total del presupuesto que tenían asignado para este año. ¿Quién tomó esa decisión, señor Juan Carlos Batres? Dígame a mí, porque yo quiero saber la autoridad administrativa que tomó esa decisión. Reitero, la cuestión de la cesión de espacio está indicada en la ley. Mire, yo sé, yo conozco el artículo 129, ¿verdad? Pero eso se opera con un procedimiento administrativo y financiero que tiene que tener una autorización de la unidad ejecutora en la que estaba cargado el dinero. ¿Quién tomó esa decisión? Justamente la decisión se toma desde mi vicedespacho. O sea, fue usted. En función de obedecer usted la ley concretamente. Sí, pero fue usted. Eso es lo que quiero que me digan. Fue usted el que dijo, le vamos a quitar 500 millones al programa del adulto mayor, vamos a dejar de financiar el programa. No fue mi persona, fue la ley la que indicó. No fue eso, la ley, fue usted, porque usted fue el que puso, usted fue el que puso a disposición. Usted fue el que puso a disposición. En obediencia a la ley anual del presupuesto. No es en obediencia a la ley. Usted al que le obedeció fue el corrupto ministro de Finanzas, que le mandó una nota a la ministra. Yo tengo la nota, pero usted como unidad ejecutora, usted puede oponerse a este tipo de cosas. O sea que usted es el responsable. Usted mejor debería renunciar, porque mire, son 83.000 ancianos y ancianas que por su culpa van a dejar de recibir un beneficio acá, y es usted el responsable. Reitero, en este caso estamos obedeciendo la ley anual del presupuesto, la que nos indica que tenemos que ceder los 500 millones de quetzales. Señora viceministra Peneleo, para aclarar este tema, deme el pago de beneficiarios totales que pagó en diciembre de 2024 y deme el total que pagó en enero del 2025, por favor, totales de una vez. ¿Cuántos beneficiarios fueron y cuánto significa esos recursos? Sí, totales 2023, 212.102 beneficiarios. 2023. 2023. Ajá. 200. 212.102 beneficiarios. Diciembre 2024, 215.972 nuevos beneficiarios. Ajá. Ese es el. ¿Y en enero 2025?
enero 2025, bueno, $215,261. ¿Y por qué hay reducción? ¿Por qué hay reducciones, señor viceministro? Por el número de fallecidos. O sea que le fallecieron alrededor de 850 adultos mayores. 1,275 personas fueron reportadas como fallecidas. Pero, 1,137 fallecidos, perdón, y 138 suspendidos por falta de cobro. Cuando los adultos mayores no acuden a cobrar, a los 2 meses se les suspende, tienen que volver a activar este cobro para que se les dé lo que tienen pendiente de cobrar. Eso también es importante hacerlo saber a la población, porque muchas veces nos consultan porque algunos adultos mayores después de los 2 meses ya no pueden seguir recibiendo el beneficio, y es porque queda inactiva la cuenta y se soluciona pidiendo ellos a Verifiquemos datos, me dijo 2020, porque no me cuadra con los datos que ahorita me está dando. Sí. Diciembre de 2023 me dijo 212,102. Diciembre de 2024, 215,972. Así es. Y en el enero de 2025 me dijo 215,261. Así es. Ahí lo que me da es un déficit de 711. Sí, porque también ingresamos nuevos beneficiarios. ¿Cuántos nuevos beneficiarios ingresó? 531. Pero tampoco va a cuadrar, viceministro. 711 más 531, 1,242. Entre muertos y sus nuevos ingresos, tampoco le cuadra. Señora viceministra, ¿quién tiene control de la base de datos realmente de este programa? A mí lo que me está quedando claro, señora ministra y señora viceministra, es que ustedes al menos no tienen control del programa. Eso es lo que me está quedando en conclusión. ¿Quién realmente, señora viceministra? Deme nombres, apellidos. Porque cuando me dice el programa, queda igual. ¿Es el licenciado Pedro? Pedro es el jefe del programa. Pero ¿quién tiene realmente la base? Porque si no voy a denunciar voy a denunciar al licenciado por ser el encargado de este programa y que usted bajo juramento me está dando cifras que no cuadran en el manejo de eso. Y yo se lo voy a pedir al equipo jurídico nuestro que empiece a preparar las denuncias en contra del responsable del programa, porque usted hoy no me está dando datos concretos, señora viceministra. Hoy pareciera ser, señora viceministra, que este programa lo está manejando un tercero y que no está necesariamente en el Ministerio de Trabajo, porque sus cifras no me cuadran de ninguna. No cuadran las que están en los medios de comunicación, no cuadran ni siquiera los que está dando. Pero como dijo el diputado Blanco, señora viceministra, cuando ya no se puede y ya hay límites de todo este tema de funcionalidad, es mejor dar un paso al costado, es mejor quedarse ya y dejar que las cosas fluyan de mejor forma. O dígame, hay ex viceministras que estén a cargo de estos programas y que los estén politizando en nombre de ustedes, y que eso no esté dejando que ustedes tengan cifras reales de este programa. A mí lo que me queda claro, señora viceministra, hoy, al menos, señora viceministra, que es usted la encargada directa, es que relacionado con esto, el programa de adulto mayor, usted no tiene el control, no tiene ni siquiera las cifras, y el que le está pasando las cifras ni siquiera se las está pasando bien, por lo menos para que cuadren, pues. Eso es lo que está, señora viceministra Penaleón. Sí, señor diputado, efectivamente hay una cuestión de datos acá, que con gusto lo aclaramos. Yo le mando los datos por escrito con los datos actualizados hasta el mes de enero. Pero es que eso lo enero. debería tener ahí, señora viceministra, ya son cuestiones ejecutadas. El total de nuevos beneficiarios es el que le indiqué, que es de 215,261 nuevos beneficiarios. La baja total que tuvimos,
215,000 no son nuevos beneficiarios. ¿Cuántos son los Imposible. beneficiarios? No, son los beneficiarios actuales del Correcto, programa. no son nuevos. Pero es que usted me está manejando la cifra que son nuevos y no son nuevos. Ah, no, Usted maneja la 215. cifra de los 18,000, que es lo que entiendo que son los Esos posiblemente son nuevos. del 2024, exacto. 215,261 nuevos beneficiarios perdón, del programa para este presente. Es para el nuevo año 2025, ese es el dato. Y las bajas que tuvimos en el mes de enero fue de 1.275 personas. Lo que vamos a corregir, señor diputado, es el número de fallecidos y el número de Es suspendidos. que no cuadra, señora viceministra. Mire, está bien, mándemelo por escrito, pero ojalá acompañara también la carta de renuncia, señora viceministra. Si yo le pregunto, yo quiero preguntarle, señora viceministra, ¿cómo se está dando el tema de la selección de los beneficiarios de este programa? Se lo pregunto porque ahorita hay varias gente que está escribiendo ahí casos como el que dicen que tienen un año que les fueron a hacer la visita socioeconómica y eso sí ya corresponde a este gobierno y no han salido de su gestión. Otros que han estado yendo recurrentemente a la sede del programa y tampoco les dan respuesta relacionada con su gestión. Yo le entiendo el tema de los que cambian de domicilio, tal vez ya fueron y no los encontraron, entre otros. Pero ¿quién está decidiendo sobre los nuevos beneficiarios del programa del adulto mayor, señora viceministra? Porque entiendo que si usted tiene 531 que los puede ingresar ahorita en enero, si nos fuéramos en esa misma dinámica, estamos hablando de 6,000 más o menos que tendría usted seguimiento. Pero ¿quién está tomando las decisiones de la integración de los nuevos beneficiarios de este programa? Hábleme primero de los 18,000 que ustedes dieron el año pasado. ¿Quién fue responsable de tomar a esos beneficiarios? Sí, la ley del programa indica que el aporte económico debe llegar a los adultos mayores en pobreza extrema. Así es. Y en base a eso, el Ministerio, a través de instrucciones dadas por la señora ministra, elabora un documento técnico en base a los niveles de pobreza extrema y pobreza extrema, y se determinan los municipios con mayores índices de pobreza. Y fueron esos municipios los que se atendieron el año pasado y se seguirán atendiendo durante ¿Qué el municipios presente son? año. Si me permite, diputado, ampliar, hay un estudio técnico, el cual pongo a la vista de la población, que a esto responde actualmente el programa del adulto mayor, y están precisamente en el orden de el documento utilizado es la última en COVID 2023, dado a conocer por el INE, correcto. Y está la situación de pobreza, está la pobreza extrema, están los municipios donde está en extrema pobreza, la cantidad de extrema pobreza, y ese documento les podemos facilitar con mucho gusto, que eso es el instrumento que se está utilizando, porque estamos marcándonos a través de la pobreza extrema de este país. Señora viceministra, ¿qué municipios atendió usted en el 2024? ¿De dónde provienen sus beneficiarios? Los beneficiarios provienen de todos los departamentos a nivel nacional. Por supuesto que hay diferencias de cantidades entre municipios, porque respondimos primero a los municipios con mayor índice. Dime el top 10 de qué municipios atendió el año pasado y qué cantidad fue de cada uno de esos municipios que estén entre los 10. Sí, los primeros municipios que atendimos fueron 3 municipios de Huehuetenango, entre los que está San Gaspar y Chile. Este dato lo traigo, pero si me... Gestos de huevo es como el que ya me dio, va a ser el tema del mano a mano. Si me permite, viceministra, tengo el dato acá. Alta Verapaz, tenemos Cobán, Alta Verapaz, Santa Cruz, Verapaz, San Cristóbal, Tactic, Alta Verapaz, Tamaú, Tucurú, Panzós, Senaú, San Pedro Carchal, San Juan Chamelco, todo, porque el departamento de Alta Verapaz sí corresponde a extrema pobreza. Baja Verapaz, Salamá, Baja Verapaz, San Miguel Chicaje, Baja Verapaz, Rabinal, Jubulco, Granados, El Chol, San Jerónimo, Chimaltenango, San Martín Gilotepeque, Comalapa, Santa Polonia, Tepán, Santa Cruz, Zapatzú, Pachitzía, Chiquimula, San Juan Ermita, Chimaltenango, Camotán, Olopa, Eso es Chiquimula. Eso es Chiquimula, correcto. El Progreso, Huascatoya, San Araque, San Antonio La Paz,
Escuintla, Santa Lucía, Cochumalguapa, Tiquizate, La Gomera, Itzapa, Palín, Nueva Concepción. Guatemala está Guatemala, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San José del Golfo, y así sucesivamente Huehuetenango, Chiantla, Malacatancito, Mentón, San Pedro Neta, San Ildefonso, está Izabal, Jalapa, están descifrados por municipios, diputados. Si me puede copiar, eso le agradecería. Con mucho gusto. En este caso, señora viceministra, que ya le dieron ahí los datos, esto, ¿cómo hicieron ustedes la selección del beneficiario ya directo, como tal, ya estos 18,000 beneficiarios? A través del estudio socioeconómico que realizan las trabajadoras de campo. ¿Y quién fue el que estuvo encargado de la revisión de que cada uno de los beneficiarios sí correspondiera a la necesidad, y cuál fue el filtro para evitar que fueran temas de politización y que fueran cuestiones de seguimiento a los horrores de manejo del programa como sucedió con el gobierno anterior? ¿Quién fue el responsable de eso? Cada trabajadora social emite un dictamen favorable o desfavorable, y en base a ese dictamen se ingresa a la nómina. ¿Tiene las mismas trabajadoras del gobierno anterior o tiene nuevas? Tenemos nuevas trabajadoras. ¿Cambió a todas sociales. o dejó algunas? No le puedo dar el dato de cuántas trabajadoras sociales salieron, pero lo podemos revisar. Señora Yo traigo viceministra, el- usted es la encargada de eso. Hace que la ministra intervenga y que la quiera defender. Usted es la encargada de eso, señora viceministra. Si no tiene razón de ser tener un viceministerio que se encargue de ver estas cosas, señora viceministra. Diputado, Igual digo, usted es sucede usted la que está Enviamos respondiendo. a todas las personas del ministerio. Usted es el Ministerio de Trabajo, usted lo está diciendo. Por eso es que se quedó con Neftalí Hernández. No, señora ministra. Yo lo que le estoy preguntando, ¿cuál fue el filtro que utilizó para determinar que no eran beneficiarios ni politizados, ni que vinieran de los procesos anteriores, que muchos de esos están viciados, y que realmente los beneficiarios que iban a entrar eran beneficiarios que correspondieran a criterios, sobre todo de la antigüedad? Usted misma dice, hay beneficiarios del 2007, hay beneficiarios del 2000, y se lo digo porque incluso en el departamento de Sololá, que es donde provienen ustedes, hay gente que le asignaron incluso cuotas, la cantidad de beneficiarios que podían incluir en el programa del adulto mayor. Entonces, señora viceministra, ¿cuáles fueron los controles que utilizaron para este tema, viceministra? Y sí quiero que usted me responda. Usted me encargada. Con mucho gusto, yo le voy a responder, señor diputado. Como le repito, el único procedimiento para validar quién ingresa o no al programa es el estudio técnico de trabajo de campo que se levanta en el domicilio de la persona, y en base a eso se determina si la persona tiene necesidad de ingresar al programa y está en pobreza extrema. Eso lo firma cada trabajadora social y luego pasa para que se lleve a cabo todo el trámite administrativo, jurídico, hasta que la persona sea ingresada a nuestra nómina y pueda recibir los 500 quetzales, que son los que se les dan como aporte mensual. Ese es el procedimiento. Se tiene que revisar en campo si la persona cumple o no con el perfil del nuevo beneficiario. Lo que le voy a pedir, señora viceministra, es que me mande el listado de los 18,000 nuevos beneficiarios y que me incluya desde qué fecha tenía su solicitud ingresada en el programa, cuándo le realizaron el estudio socioeconómico y cuándo le dieron ya el tema de la autorización. Y como sé que eso ya está, solo es como de imprimir y mandarlo, se lo solicito para mañana a las 10 de la mañana. Con mucho gusto, señor diputado. Lo otro que quiero agregar es que también utilizamos los listados que venían en la presa. O sea, había una presa grande y de ahí se partió para hacer las visitas domiciliares. Por eso también comentarle que se tomó en cuenta. Por eso es que tenemos nuevos beneficiarios que habían estado esperando visita desde el 2007. Muy bien. Bien, vean varias cosas para ir pasando al otro tema que es importante, el de la movilidad laboral. Para ir cerrando, miren, uno debe de, cuando está de funcionario, pues debe de sentir que es un privilegio estar ahí y fundamentalmente aprovechar esa oportunidad de servirle a la gente. Porque actitudes como la del señor Juan Carlos Batres de poner a disposición 500 millones, ahí va a haber, viceministro, en poco tiempo ni va a estar ahí, ni las gracias le van a dar.
¿verdad? Uno debe de tratar de hacer lo que no solo la ley establece, sino que además lo que es correcto y lo que la ley le permite a uno como funcionario. Miren, lo que más nos indigna a nosotros es que el programa va lento. El colega Barrera decía justamente, uno hubiera pensado que un programa de esta naturaleza iba a tener una proyección social más fuerte. Conforme van pasando los meses, yo creo que ya ni vamos a comentar, a hablar de eso, que no se podían dar el lujo de fallar ahí, porque ya fallaron y ahí van en esa tendencia. Perdieron la gran oportunidad que tenían de cambiar el tema, pero programas como estos sí son fundamentalmente que se garantice su funcionalidad, su transparencia y fundamentalmente su éxito. Son tres cosas las que se necesitan para que un programa funcione, es la institucionalidad, y ahí hablamos en este caso del programa procedimientos adecuados y certeros, la voluntad política y el financiamiento, pero nosotros no vemos ni voluntad porque se dejan de utilizar recursos importantes y el financiamiento, lamentablemente, el 25% del presupuesto destinado a este año para el programa del adulto mayor, de entradita se lo cedemos a un programa corrupto como el del Consejo de Desarrollo. Eso no tiene nombre, ¿verdad? Y simple y sencillamente es salamería para tratar de quedar bien con un corrupto ministro de Finanzas, que lo vamos a citar, y si no viene, porque no quiere venir, lo vamos a interpelar, ¿verdad? Porque sí, de verdad, él es el responsable de toda esta crisis económica y financiera, ¿verdad?, que se está viviendo. Él es el que ha decidido hacia dónde van, y por eso también acá paga para quien pongan en la Comisión de Finanzas para que le sirva de asláter ahí en toda esta cuestión. Pero bueno, ministra, ¿cómo va el programa de movilidad laboral? Una cuestión antes de cerrar. Señora viceministra Peneleu, la trabajadora social Paula Valencia todavía está trabajando con ustedes. Sí. ¿Y usted sabía, señora viceministra, que esta trabajadora social incluyó a la mamá en el programa del adulto mayor y que es beneficiaria del adulto mayor? Y si no lo sabía, se lo estoy dando a conocer en este momento, se los dije desde la vez pasada, y si todavía está incluida en el programa, señora viceministra, en cualquier país del mundo, eso implicaría la institución y la renuncia al funcionario que solape ese tipo de acciones. Usted acaba de decir, y estaba bajo juramento, que esta trabajadora social todavía está ahí. Cuando yo le pido depuración, señora viceministra, es por este tipo de casos, que no sé si la está solapando el director del programa o lo está solapando usted, señora viceministra. Esta trabajadora social, incluso hay fotografías donde estaba en Estados Unidos con la mamá de viaje. Está el estudio socioeconómico de la mamá firmado por ella, y ustedes todavía la tienen ahí. Pero no me sorprende porque tenían al asesor Neftalí Hernández metido ahí en el vicedespacho, hasta que nosotros se lo hicimos ver en la reunión anterior, señora viceministra, hasta ahí lo destituyeron. Lamentable, a eso nos referimos con el tema de la depuración. Sí, y en cuanto al caso, señor diputado, y atendiendo a la última reunión que se sostuvo, en efecto se empezaron a rastrear la información. La señora Valencia Barrera, se le hizo un estudio socioeconómico no por la hija, sino por otra trabajadora social, y la misma no cobró ninguna cantidad al ministerio a través del programa del adulto mayor. Y es importante indicar también, señor diputado, que cuando usted le preguntaba a la viceministra si fueron destituidos todos o rescindido el contrato de todos, es un poco aventurado porque estamos en el Ministerio de Trabajo y muchas veces... Señora ministra, sí. Solo aclarándole, yo nunca le dije que se habían rescindido los contratos de los trabajadores. Ojo, porque todo está siendo grabado. Yo en ningún momento dije que se había rescindido todos los contratos. Yo dije que si se había verificado el tema de la situación de los trabajadores, es lo único. O sea, no ponga palabras que no son, señora ministra, solo para aclarar. Está aclarando, sí, porque no puedo... Yo lo que pregunté y que no me respondió es qué porcentaje de trabajadores del programa, venían del gobierno anterior. ¿Sabe por qué, señora ministra?
Y voy a usar sus palabras, porque usted dijo que había sido un tema clientelar en el 2023. La pregunta es, para que exista un programa clientelar, el equipo que estuvo a cargo de eso debió haberse prestado para volverlo un programa clientelar. Lo mínimo que se pide es que al menos sí esté clarificado los procedimientos y que ese tipo de situaciones no vuelvan a pasar. Es correcto, y nosotros trabajamos 3 instrumentos. Uno, el documento donde se inscribe el adulto mayor, porque la ley claramente refiere que constituye una declaración jurada como primer documento. El segundo instrumento que se trabajó fue con las trabajadoras sociales, que no sea discrecional a la vista, porque cada profesional tiene una ética, y que bajo esa lógica se trabajó un instrumento que debe ser utilizado y generalizado en todo el país, porque que las trabajadoras no sea discrecional su observación en el territorio. Y como tercer instrumento era esto, es decir, se dictaron líneas específicas de cuál es la forma de trabajar en este gobierno, y lo que estábamos buscando, señor diputado, o buscamos, es transparentar el programa. Eso sí o sí, por eso en base a ese instrumento es que nosotros vamos a hacer nuestras intervenciones. Bien, ¿Hay fallecidos que estén cobrando el programa del adulto mayor? En el anterior, no, vamos a, solo déjeme consultar un asunto. ¿Cuántos fueron y se ya presentaron las denuncias? Gracias, diputado, perdón. Me estaban informando, como eso es más específico, se hace un barrido y el banco es el que determina al momento si las personas son fallecidas, porque como tenemos cruce de información con RENAP, al momento de las personas son fallecidas, se hace ese cruce de información y se hace un previo barrido a poder nuevamente desembolsar los tributos fiscales. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos fallecidos están cobrando el programa del adulto mayor? Dígame cuántos. Un fallecido puede cobrar el aporte del adulto mayor. Lo que ha pasado, señor diputado, y por eso nosotros también hemos manifestado la necesidad de algunas iniciativas de ley que puedan regular algunas cuestiones en base a este programa, es que no todas las personas en las comunidades lejanas reportan cuando fallece algún familiar. Y lo que ocurre es que a veces son las, no digo que sea el caso de todos, pero a veces las familias... Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas estando en el extranjero que no están en Guatemala cobran el programa de adulto mayor? No hemos tenido conocimiento de que hayan personas en el extranjero cobrando el aporte. Tenemos copia de la base de datos. Con mucho gusto. Igual le hago el requerimiento a la base de datos para el día de mañana a las 10 de la mañana en mi despacho, por favor. Mucho gusto. bien, para ingresar al otro tema, fundamentalmente el tema de la movilidad laboral, ¿verdad? Hay un programa de trabajo temporal en el ministerio que básicamente el objetivo es hacer gestiones para que guatemaltecos y guatemaltecas tengan la oportunidad de laborar en el extranjero a través de una migración regular. Ese es el objetivo del programa. Quizás para iniciar y para poder tener datos muy concretos, ministra, ¿cuántos trabajadores a través de este mecanismo estuvieron laborando en algún país del extranjero en el 2023? ¿Con cuántos cerramos en el 2023 y con cuántos cerramos en el 2024? Ahora le doy el dato, diputado. Viceministra, ¿me puede apoyar con ese dato, por favor? Con mucho gusto. Cerramos el 2023 con 3.945 beneficiarios del programa de movilidad laboral. Ese es 2024. Ese es el 2024. Sí, 2023, ¿cuántos son? 2023 fueron 4.500 personas beneficiadas. Otra vez, repítamelo, viceministra, 4.523. En el 2023, 4.523 523
500. 500, ok. ¿Y en el 2024? En el 2024, 3.945. O sea, 55 menos que en el 4. No, Sí. 4.500, más. Perdón, pero en 1900. 555. Sí, perdón. ¿Por qué esta disminución? Bueno, nosotros iniciamos las cuestiones más o menos por el 15 de enero y realmente no advertimos que el jefe del programa no había aprovechado ese primer mes para poder incrementar el nuevo número de beneficiarios del programa. Para nosotros resolver eso, estamos haciendo otro tipo de gestión en este inicio de año para que los números puedan aumentar y no tengamos esa disminución, porque resulta que habían empleadores solicitando trabajadores temporales desde inicios del mes de enero y algunas solicitudes probablemente quedaron en el despacho desde finales del 2023. ¿Cómo se llamaba el responsable del programa en el 2023? Luis Juárez. ¿Y en el 2024? Él estuvo durante algunos meses apoyando el programa y luego se hizo un cambio de meses? coordinación. Más o menos 10 meses. Entonces, señora viceministra, hacia el 2023, Luis Juárez cerró el año con 4.500 beneficiarios. 10 meses, Luis Juárez, no, dígame cuánto dejó él reportado en este 2024, porque ustedes salieron el año con 3.945. Sí, no tengo el reporte del mes exacto en el que él se va, pero también se lo puedo trasladar. Pero entonces, señora viceministra, ¿qué pasó? No había equipo, no había gente, no hubo quien tomara el control de esto, señora viceministra, porque el señor Juárez, 2023, 4.500 beneficiarios, y el 2024 cierra el programa a cargo del señor Luis Juárez con 3.945, 555 beneficiarios menos. Y no es que no haya reclutadores, que no haya necesidad ni de empleo ni de empleadores, porque incluso tenían ya convenios firmados con España, Italia y otros. Entonces, ¿qué pasó ahí, señora viceministra? Sí, es lo que le repito, hubieron algunos espacios que no fueron, según nuestra estimación de datos, no se aprovecharon en el primer mes del año. Y es lo que Pero mire, viceministra, ¿verdad? Por eso empezamos con los datos, para hacer temas duros y después vemos temas cualitativos. Al final de cuentas es otro programa fracasado, ¿verdad? Si yo no tengo la capacidad ni siquiera de sostener el número de gente que va a trabajar regularmente al exterior, pues es un fracaso, porque 555 espacios menos que en el 2023. Pero eso está muy amarrado también al tema de la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto presupuesto tenían para el 2024 y cuánto ejecutaron, viceministra? En el 2024 tuvimos un presupuesto de 5.873.435. Ahí no va lo de cooperación, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí no va lo de cooperación. No, ese Ok. es solo recurso del ministerio. ¿Y cuánto ejecutaste? 2.503.904,64. Es decir, que se dejaron de ejecutar 3.369.000 y su ejecución fue solo el 42%. Así es. Y es que por ahí es donde hay que empezar a ver los temas. Es decir, tuvieron poca ejecución, se disminuyó el número de gente que fue a trabajar al extranjero de manera regular, y eso tiene que tener una explicación. Ministro, usted tiene que tomar cartas en el asunto. Señora viceministra, lo que responde a la ministra, si me puede ubicar cuál era la cantidad de solicitudes que tenía el país para poder mandar trabajadores y qué países fueron, qué cantidad tuvimos asignados, digamos, y cuántas tuvo capacidad de enviar el gobierno.
o el Intran. No sé si me entendió la pregunta. Señor diputado, el dato desagregado de cuántas solicitudes abrimos en el 2024 se lo tendría que enviar porque tendríamos que ver nuestra base de datos. Ahora, ¿cuántas atendimos? Pues son las 3.945. Los países al menos sí tienen a donde se fueron. Sí, principalmente a Estados Unidos. ¿Qué otros? Canadá. ¿Qué otros? Yo no sé, el número, viceministro, es importante porque hoy arriba Guatemala el secretario de Estado, ¿verdad? Y uno de los componentes a poder negociar con ellos es el tema de la migración regular. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Cuántos trabajadores se fueron a Canadá? ¿Cuántos se fueron a Estados Unidos? ¿Cuántos se fueron a Europa? Si tiene el dato ahí, por favor, el año pasado. En 2024 para Estados Unidos fueron 3.704 personas. Para Canadá 230, para Italia 11, y es lo que hace un total de 3.900. ¿Para España? Para España estamos tramitando para que a partir de este mes, de hecho la próxima semana sale el primer grupo para España de 400 personas. ¿Cuántas solicitudes habían hechas para España? O sea, de España, ¿cuántos trabajadores requirieron? De inicio fueron 500 las solicitudes de trabajadores. Ahorita estamos cubriendo con poco más de 400 personas las que finalmente pasaron todos los filtros de los empleadores. Eso es importante también mencionarlo. Nosotros hacemos la convocatoria, pero es el empleador el que entrevista y decide si contrata o no a la persona que nosotros estamos interviniendo. ¿Cuántas bajas hubieron durante este lapso de entre la solicitud y el envío de personas? Más o menos 80 personas. 80 bajas. ¿Reportaron ustedes estas bajas a los empleadores? Sí, las reportamos y estamos trabajando. Quiero que me envíen copia de los correos donde ustedes comunicaron a los empleadores que habían dado de baja. Porque ahorita su dato, viceministra, contradice a la coordinadora del programa. Porque no sé si le comentaron, yo estuve la semana pasada allá y estos datos que usted me está dando no me los dio la coordinadora del programa. Por eso yo veo que hay un divorcio entre usted como viceministra y cada uno de los coordinadores de cada uno de sus programas. Usted ahorita me habla de 400 gentes que se va a ir a España. Así es. ¿Sabe cuántas me dijo su coordinadora? 0. Entonces, ¿quién está mintiendo o quién está manejando el tema de los listados de la gente que están mandando? Su coordinadora me dijo 0. Usted ahorita me dice 400. Y al final son 4 días los que mediaron entre la visita que yo realicé y la citación. O alguien no está dando la información adecuadamente o algo están ocultando, que eso sería peor, señora viceministra. Pero continúe con el tema de la gente que se va, de las solicitudes. Nada que ocultar. Son 400 personas las que ya aplicaron al programa. Okay. Estuvieron... ¿Aplicaron o se van? Aplicaron y salieron beneficiadas, ya están Las 400. en trámite, así es. Se están haciendo las gestiones con la Embajada de España. Ha sido un tema nuevo para el Ministerio también, porque el trámite con la Embajada de Estados Unidos es diferente y el trámite con España es diferente. Entonces, el primer grupo sale el 10 de febrero. Si usted lo quiere constatar, tengo datos de que ese día sale el primer vuelo para ¿De España. cuántos? Voy a verificar porque son por grupos. Okay. No se podrían ir los 400. ¿Cuántas solicitudes? En España, le pregunto lo de España un poco porque es nuevo, usted misma lo acaba de decir. ¿Cuántas solicitudes ingresaron para poder mandar 400? Porque si usted me dice que son estos 400 los que se van, ¿cuál fue el número de gente que aplicó? La base de datos es más amplia que 400 o que incluso... Pero quiero saber cuántos. ¿Cuántos se aplicaron? entrevistaron a más de 1,000 personas. A más de 1,000 personas. Pero como le repito, nosotros gestionamos la entrevista entre el empleador y el trabajador. De hecho, esta semana estamos haciendo entrevistas. Si ustedes quieren verificar cómo se hacen, sería interesante, No, yo fui. señor diputado. Yo porque yo fui, le digo. Pero no al departamento. Estas entrevistas se hacen Yo con fui los a toda la empleadores. sede, hice recorrido, de hecho. Entonces, Es que los empleadores no están permanentes, pero- ellos solo vienen en ciertas fechas al país y precisamente esta semana... es que algunos me están- dijeron que incluso su coordinador me explicó muy amablemente que algunas incluso las hacen vía Zoom. de manera virtual cuando ya conocen a las personas, Por eso, incluso porque nosotros... pero no nos promovemos enfrasquemos en la eso, migración viceministra. circular.
¿Qué otro país tienen ahorita convenio para poder enviar gente? Estados Tenemos- Unidos, Canadá, Italia, España. Ajá, con Italia y España, y también tenemos un convenio con México México. y con Costa Rica. A México, ¿cuántas van a enviar? Con Belice también. ¿Pero ya lo Con están México- operando o todavía está en Con intención? México se hizo un plan piloto con 76 trabajadores, pero ahí se encontraron algunas cuestiones administrativas que hay que superar por parte de México. Por ejemplo, no se les podía aperturar una cuenta bancaria, entonces el empleador se le dificultó pagar, y fue eso lo que nos limitó a seguir con ese procedimiento. Sin embargo, el día viernes nos reunimos con el comisionado del Instituto de Migración de México para Costa ver Rica. cómo podemos superar esos retos. Con Costa Rica hemos sostenido algunas reuniones No hay nada bilaterales todavía. de momento porque nuestras necesidades de país son muy similares. O sea, ellos tienen déficit para cubrir pilotos de transporte pesado, nosotros también. Entonces es lo que se está evaluando, qué tipo de intercambio podemos tener con países que son muy similares a Guatemala. ¿Y Belice? También ninguno. Con Belice ya hemos también conversado, no hemos tenido todavía ninguno porque el salario mínimo allá es un poco menor al de Guatemala, entonces estamos evaluando qué es ventajoso o no para... En este caso, señora viceministra, me sorprende el tema del número de gente que ha enviado el Mintrav, digamos, a Canadá. Sí quisiera saber, digamos, cuál es la cantidad de solicitudes que hay para el sector agrícola y qué cantidad de solicitudes hay para servicios. Porque Canadá, su especialidad en muchos de los casos es el tema de lo agrícola, pero me sorprende que solo haya 230 personas enviadas a Canadá, cuando eso una reclutadora, que vamos a hablar más adelante de las reclutadoras, envían el triple de lo que ustedes están enviando y cobrándole al trabajador. Le comento, Entonces- esa es la particularidad con Canadá, por eso nosotros no hemos enviado muchos trabajadores, porque sí tiene un costo el trámite de visa, y muchas veces pues eso pues lo paga el trabajador. Por eso es que nosotros tenemos más alcances con Estados Unidos, porque el trámite es más práctico para nosotros y para el trabajador, y no tiene... Viceministra, ¿a qué actividades es donde va la mayoría de guatemaltecos a trabajar? A jardinería. Nos están solicitando muchos perfiles de personas con formación en jardinería, paisajismo le llaman, porque es como les entregan la ¿Cuál es el certificación del promedio Indecal, construcción, cuál es el promedio de salario hora para estos trabajadores que pagan? de 17 a 24, dependiendo del sector a donde vayan a trabajar. Hay un área de la pesca que tiene la mejor remuneración, pero también entendemos que por las condiciones climáticas a las que se enfrentan los trabajadores. Ministra, de cara a la llegada del secretario de Estado, ¿hay algún planteamiento que va a hacer Guatemala en torno al tema de trabajo regular? Es correcto, diputada. Definitivamente uno de los temas a abordar el día de hoy, justamente con el secretario que va a estar en Guatemala, es el trabajo temporal, porque es una manera de regularización. ¿Usted va a estar en la reunión, ministra? No voy a estar. Ya dependiendo de esa reunión del día de hoy, ya posteriormente, el día de mañana, habrá otra reunión. ¿Qué pidieron ustedes como Ministerio de Trabajo? Lo que nosotros pedimos como Ministerio de Trabajo en la reunión es que se incremente el número de espacios para Guatemala, porque estamos compitiendo con Honduras, El Salvador, para las visas de trabajo. Y definitivamente una de las apuestas, si podemos, y este gobierno pues es anti-inmigrantes, y seguramente lo que está apostando es cómo regularizamos, y Estados Unidos, a través de las empresas que han venido a Guatemala, han solicitado también que se haga esa intervención para que sean escuchados también los empleadores, porque hay mano de obra que necesitan en Estados Unidos. Yo creo que el tema va a ser fundamental, la migración y la seguridad. ¿Cuáles son los resultados, ministra, de las embajadoras internacionales contratados por la AIDE? Sí, hay una circunstancia aquí, diputado, quiero hacerle un contexto antes. De hecho, hemos sostenido también reuniones, luego le respondo a la pregunta concreta, con el canciller, para que existen a través de los
consejeros comerciales puedan promover el Estado de Guatemala. Y de hecho, a través de esas dos embajadoras, como usted lo refiere, es básicamente promover a Guatemala a través, hay ferias de empleos también en Estados Unidos, lo que hace es ir a promocionar. ¿Quiénes son esas embajadoras? Dímelo, ¿no? Estaba, ahora ya no están porque finalizó el Tila Janel y una jovencita que no recuerdo ¿cómo se llama ella? Melissa es una jovencita que habla muy bien en inglés. Ellas fueron las dos personas, pero de los cuales ya no están en ¿Y ellas fueron absorbidas por algún programa con no, recursos diputado, del ministerio? No, diputado. Ministra, de cara a esto, cuando uno ve que anualmente se están yendo más de 300.000 guatemaltecos y guatemaltecas y que solo tengamos capacidad de gestionar 4.000 visas de trabajo regular, estamos hablando de una situación muy ínfima, ¿verdad? Y el Ministerio de Trabajo, cuando uno ve la ejecución presupuestaria de ustedes, cuando ejecutan solo el 42% de un presupuesto asignado, lo que nos dice a nosotros es que ustedes no le están poniendo la importancia correspondiente al programa. Explico, diputado. Muchos, y seguramente eso fue tema de conversación a lo interno del equipo de trabajo, muchas veces los compañeros, los coordinadores utilizan mejor el apoyo que da la cooperación, porque a lo interno muchas veces, y yo lo hablo muy directo, muchas veces hay trámites burocráticos. Por esa razón es que se fueron utilizando los presupuestos. Sí, pero ese no es el problema, ¿verdad? Eso está ahí. Yo lo que veo es que si ustedes tenían 5 millones de presupuesto, 5.873.000, y ejecutan solo 2.500.000, dejan de ejecutar 3.369.000. Es la explicación, diputado. Entonces, no, pero es que eso impacta directamente en el trabajo que puede desarrollar esta unidad. Sí, en efecto, por eso la instrucción de ahora es que los recursos asignados sean ejecutados. Y de hecho, una de las variables de importancia es que muchas veces nosotros lo que hacemos es como la interconexión entre el trabajador y el empleador. Muchas veces dependemos y tenemos barreras, diputado, en el sentido que muchas personas es que no hablan el idioma inglés, tenemos que formar, capacitar. Ya viene la otra parte en la formación y capacitación y certificar competencias. ¿Cuántas visas de trabajo nos otorga Estados Unidos actualmente y Canadá, que son los que más nos otorgan? No tenemos un límite, no hay un límite, diputado. No hay ningún límite. No. ¿Y por qué disminuyó el número de visas de trabajo que utilizamos para Estados Unidos y Canadá en el 2024? Porque son menos. Porque eran 4.500 visas que se dieron en el 2023 y porque ahora solo 3.945. Quiere decir que son 555 personas pues, que no enviamos menos Sí, hay en varias. el 2024. ¿Qué pasó? ¿Por qué si no tenemos cupo? ¿Por qué no enviamos más? ¿Por qué no tenemos la capacidad? Y seguramente ahorita con Marco Rubio, pues el presidente seguramente va a plantear que le aumenten el número de visas de trabajo. Yo lo que le diría como Marco Rubio es, mira, pero si ni siquiera estás usando las que te damos, pues estás mandando menos, ¿para qué querés más? Y usted me dice, peor aún, no tiene que pedir nada al presidente porque no tiene límite. Correcto. Entonces, es que hay dos cosas. entonces no tenemos capacidad o el mercado no da. Muchas veces es que nosotros respondemos al mercado internacional. ¿Qué es lo que vienen a buscar los empleadores? Y nosotros como Ministerio de Trabajo lo que hacemos es la vinculación. Además de eso, diputado, es valedero de decir que al inicio de la gestión advertimos que dentro del mismo programa había temas de corrupción. Por esa razón nosotros presentamos denuncias a través de la Oficina de Probidad del Ministerio de Trabajo y se lograron la recesión de más de 15 personas que fueron identificadas. O sea, el programa al inicio se buscó transparentarla también. Yo creo que es valedero que también pudo haber disminuido, pero al inicio de la gestión, como decía, explicaba la viceministra, existía esa del coordinador. Eso también sumó a que esa persona ya no esté en el ¿Tuvieron Ministerio al de Trabajo. coordinador 10 meses?
Es correcto, pero ya después de un diagnóstico, pero ahí sin la explicación, viceministro. Yo solo quisiera hablar en relación al número de visas. Efectivamente, como ha indicado la señora ministra, para las visas con Estados Unidos, específicamente las H2A, que son las de agricultura, no tienen límite. Pero el empleador muchas veces nos pide un porcentaje de inglés, que la persona tenga un 30% mínimo. Cuando las personas son contratadas para temas de servicios y para esas visas H2B, sí tenemos un límite, no tenemos todas las que quisiéramos. Son las visas que se ponen a disposición entre Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cuántas son entonces? Y, perdón, ¿Cuántos son en total? 20.000 aproximadamente 20.000. se pone a disposición, pero no quiere ¿A los decir 3 que países o solo a Guatemala? de los 3 países, lo cual no quiere decir que se pongan a disposición del ministerio, se ponen a disposición del país. Y ahí también entran las reclutadoras privadas, porque ellos también hacen sus gestiones particulares, no trabajan, digamos, con el ministerio en ese sentido. Nosotros aprovechamos esa cantidad de visas de acuerdo a la base de datos que registramos, pero las ¿Llevamos visas, un registro de cuántos aprovecha la iniciativa privada? ¿Tenemos números, cifras? tenemos, sí, tenemos un registro de cuántos nos reportan ellos. De hecho, estamos haciendo ¿Cuántos una enviaron revisión. ellos el año pasado? Ahora le doy el dato, diputado, pero sí quisiera agregar que estamos haciendo una revisión para que se reforme ese acuerdo ministerial que se dejó en el 2023 para poder operar las reclutadoras privadas. Encontramos que hay unos vacíos que hay que mejorar, también la forma en que se autorizan estas reclutadoras, la forma en que registran y reportan al ministerio, porque ellos nos deben de reportar, pero no todas cumplen. Entonces, y no hay ahí una acción sancionatoria desde el acuerdo ministerial que se estableció para operativizar a las reclutadoras privadas. Eso lo estamos revisando porque creemos que sí debe de haber algo más contundente dentro del acuerdo ministerial que nos permita a nosotros monitorear esos datos de las reclutadoras privadas. ¿Cuánto es el dato que tiene de 2023 y 2024 de reclutadoras privadas? Ahora se lo doy, señor diputado. Ahora le paso el dato en un momento. Solo lo verifico. Y en ese sentido comentarles que no es que nosotros no queramos atender las solicitudes de trabajadores para el tema de movilidad laboral. Muchas veces nosotros generamos la entrevista, pero si no llenan el perfil o no tienen el nivel de inglés que el empleador requiere, nosotros no podemos. Pero ahí es un poco contradictorio, viceministra, porque los guatemaltecos sabemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. De eso estamos claros. Pero casualmente que el ministerio no logra captar, digamos, a gente que llene el perfil, pero sí lo logran las reclutadoras. ¿Qué es lo que sucede ahí, señora viceministra? Es un tema realmente, y se lo pregunto porque yo casualmente vi la semana pasada esta publicación, ustedes la subieron el 28 de enero de 2025 a las 10:45, que aquí dice bartender en el extranjero. Pero ustedes dicen 28 de enero de 2025 a las 10:45 y cierran la convocatoria el 30 de enero del 2025. No dan ni siquiera 48 horas para que la gente pueda aplicar. Y estas son cuestiones que ustedes mismos publicaron. Entonces, este tema también, en el tema de la comunicación, estamos en la calle, ahorita le voy a la palabra, estamos en la calle de la amargura, porque esto incluso, yo empecé a ver la página y por eso le pregunté incluso a la gente de movilidad laboral si ellos eran los que hacían estas publicaciones y me dijeron que no, que era el Ministerio de Trabajo quien las publicaba y que básicamente era el Ministerio en sus redes institucionales que lanzaban esto y que ellos ya solo se acoplaban a los tiempos de la publicación que hacía el Ministerio de Trabajo. Eso, señora viceministra, hoy sí tiene la palabra. Gracias, señor diputado. Le comento. Nosotros primero hacemos una revisión de la base de datos ya existente, de las personas que ya se han registrado. Resulta que esta empresa nos solicita trabajadores y tampoco es que nos den tanto tiempo. Ellos pueden llamar de una semana para otra y decir, mire, necesito tantos trabajadores, y en nuestra base de datos no encontramos las personas con las características de más del 60% de inglés que ellos pedían.
Y no es solo de registrar a las personas. Antes de trasladar el listado al empleador para las entrevistas, nosotros llamamos a las personas y le hacemos otra entrevista donde les preguntamos si realmente tienen esa habilidad, si realmente hablan el porcentaje de inglés que nos dicen que manejan, porque si en caso contrario mandamos a las personas a entrevista y no tienen esas cualificaciones, no hablan ese porcentaje de inglés, lo que hacemos es arriesgar los espacios. Entonces el empleador dice, bueno, yo le di oportunidad a Guatemala para que me presentara tantas personas que yo podía contratar y me presentaron personas que no tienen las habilidades que necesito, entonces volteo a ver otro país, me voy a El Salvador, me voy a Honduras, donde puedan resolver la necesidad de trabajadores que tengo. Entonces nosotros, previendo que eso no ocurra, hicimos esta acción de último momento, y tiene usted razón, y lo hicimos en inglés precisamente con ese mensaje de que quien lo pudiera leer fuera alguien que manejara un porcentaje de inglés adecuado y que hiciéramos efectiva ese reclutamiento y darle oportunidad a los guatemaltecos. La semana pasada estuvo la empresa Disney reclutando, no eran muchos, eran 28 trabajadores para cruceros, pero hay que ver la satisfacción que da, cómo las personas se preparan y esperan esas oportunidades que les está llegando a través del programa. Diputado, gracias por darme el uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Yo estuve en algunas reuniones, diputado, hace 2 años aproximadamente. Sería importante que las autoridades del Ministerio de Trabajo buscaran la comunicación o el enlace con las municipalidades, por decir de alguna manera, de los diferentes estados. Yo tuve una reunión en la alcaldía de Nueva York, donde ellos tienen un número como meta para darle trabajo a migrantes, y en algunos casos hay hasta un capital semilla, e incluso dan cursos de inglés y de cómo llevar de mejor manera el trabajo. Esta vez yo hice la denuncia pública de que esta municipalidad había mandado 50 correos electrónicos a las autoridades migratorias en el estado de Nueva York. Nunca tuvieron respuesta. Yo aquí vine a hacer la denuncia pública cuando fui diputado, y a raíz de eso lograron viajar más personas como ya con trabajo fijo a Nueva York y a Nueva Jersey. Entonces, que los consulados tengan comunicación con las diferentes municipalidades, por decir de alguna manera, a estos entes estatales en Estados Unidos, porque ellos contratan. De veras, eso funcionó muy bien después de la denuncia realizada, y ya fue el contacto directo municipalidad de Estados Unidos, de Nueva York, digamos, con el área diplomática de Guatemala allá, y esta diplomática ya mandó información al Ministerio de Trabajo con los requisitos, y ahí en algunos casos no se necesitaba el inglés, porque ellos allá daban el curso de inglés. Era para minorías, era para jóvenes, para mujeres solteras, para personas de la diversidad, para personas con alguna enfermedad crónica. Y la municipalidad tenía que llenar esos números de que estaba aportándole a las minorías en el área laboral migrante. Entonces yo creo que también debería de haber un poco más de comunicación del Ministerio de Trabajo con los diferentes consulados, para que estos se puedan acercar a las diferentes municipalidades en Estados Unidos para ver qué les pueden ofrecer. Únicamente, diputado, muchas gracias. Gracias. Señora viceministra, yo tuve acceso aquí a su planilla en el tema del programa de movilidad laboral. En el 2023 tuvieron una planilla de 33 personas contratadas, sobre todo en el renglón 029, el Ministerio de Trabajo dando el mal ejemplo del tema de la contratación, pero bueno, 33 estuvieron contratados en el 2023. En el 2024 subieron la planilla a tener 42 personas contratadas, y es el año donde menos ejecución presupuestaria tuvieron y donde menos guatemaltecos pudieron optar a fuentes de empleo en el exterior. Y para este 2024 tienen 30 personas contratadas. Teniendo en cuenta, señora
viceministra, que usted tiene una planilla adicional de 18 personas que están contratadas con tema de cooperación, donde yo diría que un 75%, por cierto, qué bueno que están contratando gente de los departamentos, un 75% de la gente que está en OIM, me atrevería a decir que es de Sololá y de un par de municipios en particular, pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí, señora viceministra, es qué va a hacer el Ministerio de Trabajo, primero para sostener esta planilla adicional que está, digamos que lo tenía pagado OIM y que tenía en algunos casos también USAID, también pagados personal de esto. ¿Qué va a pasar con esta gente que estaban contratados bajo cooperación? ¿Y quién va a pagar ahora las oficinas, muy bonitas por cierto, que tiene el programa ahí en la reforma? ¿Quién va a hacerse cargo de esto? Porque entiendo que incluso las oficinas también estaban siendo pagadas por la cooperación internacional. Con esta suspensión de cooperación, ¿qué va a pasar ahora con todo el personal y con el pago de edificio y esto? Muy bien, sí, le comento, señor diputado, en relación al personal, pues yo creo que es de conocimiento público la suspensión de los proyectos, suspensión temporal es lo que se ha informado, los proyectos financiados por USAID. Nosotros recibíamos ese tipo de apoyo y con eso pagábamos algunos gastos del ministerio. Desde el año pasado se vino evaluando esta situación porque en el 2023 era demasiado lo que se ejecutaba desde fondos de cooperación y se fue previendo que pudiéramos ir absorbiendo varios de estos recursos y de estos apoyos. Y desde el año pasado hicimos algunos traslados de personal que estaba pagado por cooperación para que pasaran a los fondos del ministerio. Por suerte habíamos contemplado en el presupuesto 2025 que pudieran irse absorbiendo de manera gradual. Sin embargo, estas últimas noticias de las últimas semanas nos obligan a hacerlo de manera inmediata, no de manera gradual. Y también habíamos evaluado los costos de la renta del espacio físico para que fueran absorbidos a partir del segundo semestre del año. Pero es algo que también vamos a adelantar. Lo que corresponderá hacer son algunas modificaciones presupuestarias que no contemplamos para este inicio de año, pero que habrá que hacer las necesarias para que podamos cubrir al personal y también... Una realidad, señora viceministra, y ahí me corrige el viceministro administrativo financiero, es que la cooperación ya cerró. O sea, no es que le va a dar tiempo para el segundo semestre. Usted puede ver tema de programas de VIH, que es un poco lo que ya me llamaron médicos, que ya fueron suspendidos desde hace 2 semanas. Incluso casi que al día siguiente que asumió el presidente de los Estados Unidos, ya de una vez le dijeron, mire, ya no va más y busquen trabajo por otro lado. También en hospitales nacionales donde había cooperación, incluso que aunque no fuera directamente de AID, también les dijeron, mire, ya mejor busquen por otro lado. Incluso hay ahorita una deficiencia en los servicios de salud porque han tenido que echar mano del personal contratado por el ministerio porque nunca hicieron transición para esto. Entonces, el tema es que no sé si les van a seguir pagando la planilla, si les van a seguir pagando el edificio. ¿Cuál es realmente el punto de partida ahorita que tienen de contingencia ya el Ministerio de Trabajo? No solo para esto, sino que para todos los programas de cooperación que tienen dentro del Ministerio. ¿Cuál es el plan para mitigar los efectos de esto? Bueno, las personas que están laborando dentro del departamento, pues obviamente son necesarias para poder hacer las gestiones de la cantidad de visas que estamos tramitando. Por ejemplo, ahorita con lo de España... Es que ese no es el punto, sino ¿cómo les vamos a pagar? Sí, pero le explico por qué es necesario para nosotros solventar esta situación. Lo que corresponde es absorberlas de manera inmediata con fondos del ministerio y es el procedimiento que ya se está realizando. Por supuesto, eso llevará algunos días, pero esperamos ir resolviendo a la brevedad para que las personas... Mire, viceministra, varias cosas ahí. Yo creo que la crisis esta de financiamiento de los programas del AID, creo que aquí a unos 3-4 meses se va a ir aclarando. Yo creo que
el financiamiento intergubernamental se va a mantener en alguna medida para los programas de apoyo que a ellos les conviene y necesitan. Quizás los mayores recortes irán a ser a los programas de apoyo a sociedad civil y a los programas de democracia, etcétera. A ellos les interesa enormemente el tema de la promoción de la migración regular. Yo creo que en algún momento esto será tiempo para que se aclare. Mientras tanto hay que resolver, ¿verdad? Acá eso les va a dar chance a ustedes y oportunidad de incrementar su ejecución presupuestaria. Hacia el año pasado solo ejecutaron el 42%, hoy tienen más presupuesto, pues van a tener chance. De repente lo que va a mermar ahí un poquito es el estipendio a las consultoras o consultores, porque no es lo mismo ganar en dólares que en quetzales, ¿verdad? Creo que por ahí va a ir un poco el tema, pero creo que este tipo de programas se van a mantener los programas de seguridad, los programas de apoyo a migración, todo esto se va a mantener, ¿verdad? Creo que es un poco de tema de ordenamiento, entonces creo que no hay que caer como en un tema de paranoias ahí. Habrá que ver qué le dicen hoy al presidente y qué es lo que él plantea en este tema. Viceministra, ¿cuál es la meta? ¿Cuáles son las metas que tiene este programa para el 2025? Creo que eso es importante, ¿verdad? Si el año pasado cerramos con 555 visas menos de trabajo, para este año, ¿cuál es el número al que le estamos apuntando? En un principio se ha establecido recuperar el número de visas de 4.500 para trabajo temporal. Sin embargo, señor diputado, habrá que esperar los resultados de la reunión del día de hoy, ¿verdad? Y en base a las instrucciones que se nos trasladen, nosotros podríamos hacer una nueva proyección y tal vez hacer algunos ajustes de datos y metas, específicamente con el tema de Estados Unidos. Sin embargo, yo también quisiera aportar algo más en cuestión a por qué los reclutadores hacen más visas para Canadá. Una visa para Canadá tiene un costo de más de 3.000 quetzales y nosotros lo que hemos mantenido como prioridad es que los guatemaltecos accedan a este servicio de manera gratuita, entonces que no tengan un cobro o un pago por este servicio. Y ha sido como una prioridad y por eso también comentarles que las reclutadoras estas están cobrando por el servicio. Es el trámite que Canadá exige para la visa. ¿Hay alguna denuncia que hemos interpuesto nosotros contra este tipo de gente? Bueno, la ministra nos dijo que internamente había clavos ahí, hay algunas denuncias que se refieren, pero hacia algunas reclutadoras hay denuncias que hemos interpuesto. Sí, hay una denuncia, si mal no recuerdo, les podemos mandar el dato porque esa denuncia se trasladó incluso al ente correspondiente para el seguimiento. Era una reclutadora que de manera reiterada tenía como malas prácticas, incluso hay una gremial de reclutadoras donde se excluyó a esta reclutadora. Le podemos mandar el dato y de fecha todo quedó como fuera de esta gremial y lo que hemos señalado nosotros. Algo importante es que también en el 2024, por este tema de las estafas, se lanzó una campaña que fue Protege tu sueño y es una prioridad para nosotros este año, incluso evaluando con nuestros recursos propios poder seguir difundiendo esa campaña. Eso ayudó mucho. Señora viceministra, ¿quién autoriza el funcionamiento de las reclutadoras? El jefe del programa y la directora o director de empleo. Y es por eso, señor diputado, que es necesario. ¿El director o directora de empleo está a cargo de ustedes? Sí, pero este trámite quedó establecido desde siempre con este procedimiento, desde que se creó el acuerdo. ¿Ustedes ya analizaron el acuerdo ministerial? Ya lo analizamos y creemos que es importante una reforma y que otra entidad dentro del ministerio. ¿Cuándo van a tener la reforma? Ya la estamos trabajando, señor diputado. ¿Usted conoce a esta reclutadora? Sí, me dice. Balam Hunters. ¿Usted la conoce? ¿Usted la autorizó?
¿O pasó por No, usted el expediente? Esa es una de las dificultades que tenemos porque el expediente no pasa. Fue antes durante del su SAC. administración Sí, pero es la el autorización. Exacto, pero no lo autorizo yo, lo Ok. autoriza el jefe del programa y el director o directora a cargo de la Mire, Dirección General de Balán Empleo. Hunters fue autorizado en junio del 2024 y el director de Balán Hunters es el señor exministro de Trabajo. Ah, la gran madre. O sea, echaron a perder el programa de movilidad laboral y ahora es el ministro de Trabajo quien ofrece sus servicios a través de una reclutadora para los trabajadores temporales. Pero ahí no va solo la cosa. Mire, su antecesora también aparece dentro de los directivos de esta reclutadora. O sea, ustedes permitieron que continuara el señor Luis Juárez a cargo de esta entidad del programa de movilidad laboral y él antes de irse deja aprobado esto, una reclutadora a nombre del exministro de Trabajo. O sea, por eso es que finalmente usted encontró ese acuerdo ministerial que no la han dejado reformarlo porque les convenía, porque sabían que cuando dejaran esto iban a crear su propia reclutadora, algo que ustedes autorizaron en junio del 2024. A eso nos referimos, señora viceministra y señora ministra, cuando hablamos que las estructuras de corrupción siguen en las instituciones y algunas ustedes o no lo han sabido y no las han querido depurar o no las han podido depurar, u otras que sí las han sabido, sí han conocido, pero tampoco las han dejado fuerzas oscuras que la depuren. Ojalá ningún funcionario después, porque a mí lo que me indicaron es que parece que el señor Luis Juárez, ustedes lo echaron de allá y ahora ya está trabajando en Balán Hunters. Así funcionaron los funcionarios de Yamatei. Por eso usted encontró ese acuerdo, porque favorecía a las reclutadoras y el funcionamiento y la creación, y favorecía por esto. Ahí es donde está el problema, señora viceministra, que mucha de la parte que no funciona en el programa de movilidad laboral beneficia a estos, porque son los que hacen el negocio después con los trabajadores temporales. Por eso la importancia, viceministra, que el programa de movilidad laboral realmente funcione. Si no, después vamos a seguir viendo fotos como esta, ¿no? Tiene su reclutadora y también era asesor en la CID. Pues ya, ese es el tipo de funcionarios que tuvieron, pero esa es la depuración. Cuando usted me preguntó si yo quería que despidieran a la gente, no. Lo que sí queremos es que haya una depuración de esas estructuras que todavía le hacen daño al pueblo de Guatemala hasta el día de hoy. Si me permite aclarar, diputado, en efecto, uno de los diagnósticos, lo que le decía al inicio, que costó la salida de 15 trabajadores, justificada la misma, y entre los temas de estas reclutadoras, en efecto, una sola persona hacía todo. Hacía desde que autorizara toda la documentación. Esos son los filtros que se fueron analizando. ¿Ministra, conocía usted este caso? Lo conocí después, diputado. No lo Vale, sabía. sí, porque mira aquí dice, promocionan todo esto, es público, está en la página de la reclutadora, Balán Hunters, bienvenido, póngase en contacto. Colaboramos con empresas privadas, etcétera, etcétera, aquí están los servicios que proporcionan, y ahí mismo dicen nuestros servicios, nuestro equipo. Aparece la foto del exministro, y dice Rafael Rodríguez como exministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, jugó un papel decisivo en la promoción y expansión de los programas de trabajadores temporales. Su liderazgo garantizó que los procesos de reclutamiento y selección se llevaran a cabo bajo los principios éticos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Además, supervisó la implementación exitosa del programa de trabajo temporal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que continúa prosperando en la actualidad. Eso no me lo inventé yo, está en la página de la reclutadora. Incluso hace ver, o sea, ustedes les autorizaron esto. Si quieren le leo lo de su antecesora, dice Giovanna Salazar. Giovanna Salazar se desempeñó como viceministra de Bienestar Social y Empleo, donde desempeñó un papel fundamental en la creación, estructuración y ejecución del programa de trabajo temporal. Estableció procedimientos que garantizaban que el programa pudiera responder de manera rápida y ética a las solicitudes de los empleadores.
Bajo su liderazgo, los trabajadores de Guatemala fueron accedidos con éxito a empleadores en varios países. Durante su administración, los trabajadores fueron enviados no solo a Estados Unidos y Canadá, sino también a nuevos destinos como Alemania, enfermeras, España, con un acuerdo de cooperación firmado, Italia, trabajadores de cruceros, y el norte de México, trabajadores agrícolas. De abril de 2021 a enero de 2024, sus esfuerzos beneficiaron directamente a más de 8,000 trabajadores temporales. Eso sí lo aprobaron ustedes, señora viceministra. Eso pasa, ya me dijo que el SBT no pasa por ustedes, pero sí pasaba la decisión de cambiar a quienes dirigieron el programa. Este fue el regalo que dejaron antes de irse, aprobando este tipo de expedientes para las reclutadoras a donde ellos iban a ir a trabajar después. Ahí sí hay un nivel de corresponsabilidad, viceministra, porque ustedes no hicieron los cambios. Si nos vamos al lado del PAN, dejaron a Neftalí Hernández que hiciera y deshiciera con el programa del adulto mayor. Si ahora venimos al programa de movilidad laboral, dejaron que Luis Juárez hiciera y deshiciera con el programa, incluso hasta autorizando reclutadoras en este caso. Eso es, señora viceministra. Miren, preocupante, ¿verdad? Ministra, ¿qué está haciendo en torno a este caso? ¿Hubo tráfico de influencias en el ministerio para la aprobación de ese expediente o no? Señor diputado, si lo vemos fríamente, digamos, el diagnóstico nos arrojó, insisto, que eso fue el diagnóstico, por eso se movieron más de 15 personas. En efecto, uno de estos casos que está evidenciado, que usted está presentando el día de hoy. Es preocupante porque al final de cuentas no haber hecho los cambios correspondientes. Nosotros les dijimos en su momento que había que hacer los cambios. Ustedes prefirieron mantener a mucho de ese personal corrupto que venía de la administración anterior, y pues hoy que están pagando varios de esos costos de inoperancia, de impunidad, ¿verdad? Porque mucha de esta gente tenía que haberse ido desde un inicio y además irse denunciados. Nosotros estamos preocupados. Vamos a ver cuál es el resultado de la visita de hoy del secretario de Estado en cuanto al ofrecimiento de visas regulares de trabajo para guatemaltecos o guatemaltecas. ¿Qué alternativas él le va a dar a la población guatemalteca en ese marco? El Ministerio de Trabajo pues tiene una unidad, específicamente una dirección que se encarga de este trabajo. Tienen un presupuesto, el año pasado no lo ejecutaron. Tenían un aporte de cooperación internacional que ahorita está suspendido, tienen el presupuesto de este año todavía incrementado. Pónganse a trabajar, pongan metas concretas, porque no hay metas concretas, no hay un número de visas. Que a mí me digan de que la aspiración es recuperar lo que había en el 2023 para el 2025 es muy poco, ¿verdad? Nos quedamos con la preocupación esa, pero le vamos a dar seguimiento a esto en función de los resultados de la visita del señor Marco Rubio. Solo una última pregunta, ministra. La semana pasada pudimos ir al centro de recepción de migrantes y no vimos presencia del Ministerio de Trabajo ahí en el circuito de atención a los migrantes. Se dice que se va a habilitar un espacio en el Parque de la Industria para que ahí haya como una especie como feria de empleo o de reclutamiento, pero no vemos al Ministerio de Trabajo en ese marco. Hablan de planes, pero no vemos acciones. Muy bien, referente a eso, señor diputado, pues hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo, forma parte de la autoridad migratoria, y lo estamos viendo desde el enfoque del IGM, del Instituto Guatemalteco de Migración, y existe una mesa que se llama de inserción del mercado laboral, que está a cargo del Gabinete de Desarrollo Económico, que es el GABEC. Y la rectoría lo tiene el Ministerio de Trabajo, y estamos amarrados con la política migratoria y ese plan retorno al hogar. De esa cuenta, ya estamos por aprobar un acuerdo ministerial donde se crea la unidad de retornados, porque solo había una persona en ese lugar. Entonces la unidad de retornados es la que se encarga de que la base de datos que utiliza el IGM no sea consumido por nosotros, porque no todas las personas que retornan por la situación en que regresan
Nosotros lo que hacemos es buscar la intermediación laboral y también el INTECAP tiene mucho que ver para la formación y capacitación y certificar las competencias, porque muchas de las personas que retornaron el año pasado, la mayoría fueron detenidos antes de ingresar a Estados Unidos, y muy poca persona que devuelve es que ya ha estado en Estados Unidos. Lo que nosotros, el actual del Ministerio de Trabajo es captar esas capacidades de esos guatemaltecos migrantes. Incluso tuvimos una reunión con el embajador de Canadá, que ellos pueden recibir a esas personas que vienen retornadas, pero deben especificar que los mismos están en esa condición de retornados. Hay varias acciones que se han emprendido, señor diputado, y sin duda es un tema de país, la migración. Yo fui la semana pasada y no los vi. Viceministro, si me permite, sí, señor diputado, como bien implementará el plan retorno al hogar. Sí, pero no están ahorita. En Fuerza Aérea se están readecuando los espacios. Nosotros ya tenemos el acuerdo ministerial del que habla la señora ministra, firmado con fecha 31 de enero. Esto lo que nos va a permitir es tener una unidad específica con más personal que atienda precisamente el tema de retornados. ¿Y dónde va a sacar el presupuesto? Son personas que ya están en la Dirección General de Empleo. Ahí tenemos varias ventanillas. Lo que estamos haciendo es una asignación de actividades. Porque por eso le digo, si tenían ahí dinero, ¿para qué trasladarlo? Si ahorita se vienen este tipo de cosas. Yo fui al centro de retorno y no había presencia del Ministerio de Trabajo. Sí, nos informaron que se estaban readecuando los espacios porque solo teníamos un espacio para una ventanilla. Y lo que vamos a tener ahora es atención en el Parque de la Industria. Ahí nos vamos a trasladar y vamos a tener un stand y vamos a poner también a disposición un registro para que las estén buscando un empleo y ofrecer también desde esa plataforma temas de certificaciones y cursos con el INTECAP para aquellos que traigan habilidades poderlos certificar, pero también hemos tenido algunos acercamientos con el sector privado para que pongan a disposición algunos espacios laborales a donde podamos vincular a estas personas que están que vengan con necesidad de un empleo y podamos nosotros vincularlos desde el ministerio. Uno de los objetivos de la unidad que se está creando es orientar, intermediar y derivar los programas que apliquen en temas de empleo a todas aquellas personas retornadas migrantes. Ese es el objetivo de esta unidad y pues apenas se firmó hace un par de días y estamos en proceso de implementación y reorganizando a todo el personal. ¿Dónde va a funcionar la unidad? En la Dirección General de Empleo, es donde está todo el servicio de empleo, pero por supuesto que esta dirección tendrá que tener un enlace en las ventanillas que van a estar atendiendo migrantes en el Parque de la Industria. Bueno, señora viceministra, señora ministra, vamos a ir cerrando esta situación. Vamos a evaluar, señora ministra, las acciones que vamos a emprender en función de los resultados del programa del adulto mayor y del programa de movilidad laboral. Creo que no ha habido capacidad de echarlos a andar y funcionar adecuadamente. Creo que ha habido un marco de solapar algunas cuestiones que venían desde el gobierno anterior. No basta solo con instituir, ministra, si se ha demostrado que hay posibles ilícitos. Y no basta también con cambiar a gente que ha tenido la culpa del fracaso de estos programas y pasarlo a asesores de los señores viceministros o viceministras. Pues entonces sigue teniendo las estructuras ahí, solo las está moviendo de un lugar a otro y pasan cuestiones como estas. Y viceministra Peneleu, yo esperaría que realmente sea usted la que esté tomando las decisiones y no sean ex viceministras o ex ministras de trabajo las que le estén indicando a usted qué hacer, a quién poner, y que sobre todo estén usando. Una cosa es que lo quieran usar a uno y la otra cosa es que se dejen usar, porque entonces la corresponsabilidad sí va, señora viceministra. Estamos haciendo todavía la investigación y estamos documentando su relación con algunas viceministras, y una se lo digo, y algunas ministras que ustedes han permitido que tengan cancha libre ahí en el Ministerio de Trabajo, funcionarios de Jimmy Morales y de Yamatei, que todavía se pasean dentro del Ministerio de Trabajo y todavía van a dar órdenes de quienes incluir en determinados programas y a quienes no. Cuando lo tengamos, pues lo vamos a presentar y ustedes serán las primeras que lo van a saber. En este sentido, señores viceministros, señora ministra, y lamentar que el Ministerio de Trabajo no despega ni porque ya lleva más de un año. Diputado, si no pasa nada.
Entonces damos por cerrar.